Bendiciones, ¿cómo están, compañeros y amigos del grupo Apologética Católica? Aprende de la Biblia y defiende tu fe. Les saluda a su hermano Alex, apologeta católico, en esta ocasión con la explicación del texto de Mateo, capítulo 23, versículo 9, donde se nos dice: a nadie llames padre en la tierra. Es un texto bastante controversial, sobre todo entre los hermanos separados, porque critican y atacan al católico, diciendo que a nadie puedes llamar padre en la tierra, y esto es en el caso de los sacerdotes. Pero hoy vamos a explicar un poco el contexto y dar la explicación sobre este pasaje bíblico. Bien, cabe aclarar que es el único texto en la Biblia donde prohíbe aparentemente nombrar a alguien padre en este mundo. Y eso lo encontramos en Mateo 23, versículo 9. Nos dice lo siguiente: no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Aquí hay dos interpretaciones. Número uno, la de los hermanos protestantes, que dicen: a nadie pueden llamar padre en la tierra, sobre todo a los sacerdotes, porque solamente tienen a uno que está en los cielos, al Padre eterno. Por otro lado, se encuentra la postura católica, en la que nosotros decimos que sí se puede llamar padre en la tierra a alguien, a una persona, porque el texto no está hablando literalmente de la palabra padre, sino más bien es una enseñanza que Cristo viene a traernos. Recordar que aquí el texto es el mismo Jesús quien está hablando y quien va a dar la enseñanza que vamos a explicar. Primero que nada, para entender el texto hay que comprender siempre el contexto, desde el versículo 1, 2, 3, 4, 5, hasta el último de este pasaje, que es el capítulo 11. Si nosotros tomáramos literalmente la palabra padre y que a nadie se le pudiera llamar padre, no tendría lógica la Biblia misma, porque hay pasajes bíblicos donde incluso el mismo Cristo ha llamado padre a una persona que está viva y que vive en la tierra. Por ejemplo, si nosotros recordamos Lucas capítulo 18, versículo 18, recordemos el joven que se presenta ante Jesús y le dice: Señor, he cumplido la mayoría de los mandamientos, o todos los mandamientos. ¿Qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Qué me falta? Y Cristo dice: tienes que hacer el bien, tienes que repartir tus bienes, honra a tu padre y a tu madre. Ahí el mismo Cristo vuelve a poner la palabra padre. Eso significa que sí se le puede llamar padre a alguien. Y si alguien dijera: no, pues es que solamente tiene que ser a los biológicos, a los padres carnales, tendrían que tener un texto donde dijera únicamente al padre biológico, pero eso no existe. La Biblia es clara en Mateo 23:9 y dice: a nadie llames padre sobre la tierra. Significa que aunque fuera el padre biológico, tampoco se le podrá llamar, según la interpretación de los hermanos separados. ¿Se dan cuenta cómo no hay lógica en esa interpretación? Porque chocaría con los pasajes del Nuevo Testamento. Incluso el mismo padre Abraham, padre que se le cambió el nombre de Abraham a Abraham, significa padre de todas las generaciones. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Romanos, en la epístola de los Romanos, capítulo 4, versículo 1, si no mal recuerdo, donde nos dice: hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne. Ahí está el pasaje bíblico de Abraham, y que hoy en día se reconoce como padre de la fe y se le puede llamar padre y no hay ningún pecado. Entonces ya les mostré dos ejemplos donde sí se le puede llamar padre a una persona que está en este mundo o que fue parte de este mundo, que no era propiamente Dios Padre, pero que la Biblia da permiso de que sí se le llame padre en la tierra. También el mismo San Pablo en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 14 nos dice por qué se le pueden llamar padre a esas personas, y aquí van incluidos también los sacerdotes, los obispos, todos aquellos que nos forman en la fe. Primera de Corintios 4:14 nos dice lo siguiente: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, dice Pablo, como a hijos muy queridos, como a hijos, dice. Pues aunque tuvieran 10,000 instructores de vida cristiana,
no pueden tener muchos padres. Hasta aquí podríamos decir solamente el único, el que está en los cielos, pero eso no termina diciendo el texto, sino que dice, y no pueden tener muchos padres, sino he sido yo, dice Pablo, he sido yo quien les ha transmitido la vida en Cristo Jesús por medio de su evangelio. Entonces, si miramos ya aquí el contexto también, nos damos cuenta que sí se le puede llamar a alguien padre, aunque no sea carnal, aunque no sea biológico, por el hecho de ser un ministro que nos transmite la palabra de Dios, que nos transmite, dice Pablo, los he engendrado en el evangelio como hijos míos. O sea que sí se puede llamar padre a alguien. Entonces, pues ya concluyendo con esos textos y regresando al principal de Mateo 23:9, como yo lo dije en un principio, tenemos que leerlo desde el principio, desde el contexto. Y ahora sí vamos a tomarle lectura para que veamos viendo y captando la idea de lo que está queriendo decir nuestro Señor Jesucristo. Mateo 23:1. Entonces Jesús habló así, para el pueblo como para los discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado la cátedra de Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente. Pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas y flecos de la ley que llevan en la frente y en su manto. Les gusta ocupar los primeros asientos reservados en la sinagoga. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Lo que ustedes, en cuanto a ustedes es, no se dejen llamar maestros, porque no tienen más que un maestro y no tienen ustedes otro maestro, más que uno, y todos ustedes son hermanos. No llamen, aquí viene, no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen llamar ustedes maestros, porque ustedes no tienen más que un maestro, que es Cristo. Hasta aquí vamos a dejarlo para finalizar en el texto 11, en el verso 11, porque voy a hacer un énfasis. Cristo utiliza una palabra que no era muy común, ¿verdad?, en el pueblo de los judíos. Sin embargo, Cristo ocupa la palabra padre en el Nuevo Testamento, muchas veces para referirse a los padres de familia, muchas veces para referirse al mandamiento, ¿verdad?, de honrar a tu padre y a tu madre. Y Cristo utiliza la palabra en esta ocasión padre para dar una enseñanza de humildad. Eso es lo que significa ese texto bíblico. ¿Por qué? Porque no solamente eran los escribas, no solamente eran los fariseos y algunos otros grupos de la ley de Moisés que estaban sentados en la cátedra de Moisés, que querían enseñar, que daban enseñanza en la sinagoga. No, también había maestros de la ley y otro grupito que eran los padres de familia. Y recordemos que era muy rigurosa la enseñanza, las cargas y el trabajo de un padre de familia hacia su propio hijo, aun siendo sangre de su sangre. No había diferencia entre un esclavo y ser hijo. Por eso Cristo utiliza esas palabras en comparación de que eso no significa nada, ser hijo o ser esclavo, porque de todas maneras había gente en tiempo de Cristo, y la sigue habiendo hoy en día, que explotan a las personas, que someten a la gente, que se sienten más que los demás, y dice Cristo, no, basta de eso, a nadie llamen padre sobre la tierra. Y les voy a comprobar con Biblia que esto era así, porque si leemos nosotros Gálatas capítulo 4, versículo 1, nos vamos a dar cuenta que ahí existían los padres de familia que eran muy rigurosos con los hijos a tal punto de esclavizarlos, y por eso Cristo lo sabía y nos viene a dar la lección de humildad. Fíjense bien, en Gálatas, vamos para allá, todos por favor con su Biblia y anoten las citas bíblicas por si algún día las utilizan. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Ahora yo digo, mientras el hijo del dueño de casa
es aún niño, no tiene ninguna ventaja sobre los esclavos, a pesar de que es dueño de todos ellos. ¿Se dan cuenta? No había ninguna diferencia entre ser esclavo o ser un hijo de familia, hijo del dueño, porque de todas maneras era tratado como esclavo. Desafortunadamente era el tiempo cultural de Cristo, tanto la mujer no valía nada, era un objeto, se podía vender, también así los hijos eran considerados como súbditos, como esclavos, y no había ninguna diferencia con los mismos. Por eso Cristo lo sabía y dice, no se hagan llamar ustedes maestros, ni tampoco llamen a nadie maestro, padre en la tierra. ¿A qué se refiere exactamente Cristo con la expresión? Porque más que una palabra literal prohibida en la Biblia, Cristo está dando una lección de humildad y está utilizando una expresión. ¿Para qué? Para dejarnos entender a nosotros que ni yo me debo de hacer llamar maestro por alguien, porque significaría que yo estoy siendo arrogante, significaría que yo estoy siendo más que esa persona, como lo hacían los escribas, como lo hacían los fariseos en tiempo de Cristo. Dice, no, que esa soberbia no se coma a la gente. Por eso mejor no se dejen llamar maestros, guías, nada de eso, como era en tiempo de Cristo, pero tampoco ustedes llamen a nadie padre, es decir, alguien que ustedes conozcan, que los quiera someter, que los quiera explotar, que los quiera mandar y ellos ni siquiera mover un solo dedo. Porque ese era el problema que estaba pasando en tiempo de Cristo. En pocas palabras, ni yo me creo más que alguien, porque dice, porque todos son hermanos, todos son discípulos, ni tampoco ustedes se dejen someter o se dejen humillar por alguna otra persona que se sienta superior a ustedes. Entonces, en pocas palabras, hermanos, el texto, con el contexto, nos dan una moraleja de humildad, de enseñanza, y por eso vemos ahorita que pasó el tiempo de la Semana Mayor, de la Semana Santa, vimos cómo Cristo lava los pies a los apóstoles y termina diciendo esto, que va muy en unión con la humildad, porque el que se pone por encima será humillado y el que se rebaja será puesto en alto. Ahí está el final de todo el capítulo de Mateo 23 y nos damos cuenta que es una lección de humildad. Moraleja, a nadie llames padre en la tierra, ¿por qué? No te dejes humillar por alguien que te quiera someter, ni tampoco tú sometas a alguien que esté a tu cargo, que dependa de ti, porque dice, todos somos discípulos y ante los ojos de Dios, todos somos y valemos lo mismo. Ahí está la enseñanza de Mateo 23, 9 en adelante. Y eso significa que no es, como lo han interpretado los hermanos separados, literalmente de que a nadie, porque aunque se llamara a nadie, pues tampoco podríamos llamarlo padre, ¿no? Porque ya vimos que hay ejemplos en la Biblia donde sí se le puede llamar padre, incluso usted en su casa, a sus padres los llama papá, lo llama padre, lo llama mamá, y no hay ningún pecado, porque eso no está prohibiendo la Biblia. La Biblia no prohíbe la palabra como tal padre, incluso el mismo Cristo lo enseñó en los pasajes del Evangelio. Cuando ustedes oren al Padre, digan esto, cumple, ahí está hablando del Padre Dios, pero también dice, cumple el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y está hablando ahora sí de padres carnales, de padres que están aquí en la tierra viviendo y que no hay ningún pecado, porque si no, entonces la Biblia se contradeciría y sabemos que eso de ningún modo puede suceder. Mis amigos y hermanos y compañeros, pues es lo que yo quería compartirles el día de hoy, referente a Mateo 23, donde dice, a nadie llames padre sobre la tierra. Creo que es una enseñanza, la verdad, de gran valor, una enseñanza que nos apoya aquí en la formación, y yo quiero seguirlos invitando a quienes gusten participar del grupo de apologética y en los talleres que estamos compartiendo, pues las puertas están abiertas para que se inscriban y se formen en la fe, porque la verdad que tenemos que hacer ese trabajo todos los días. Entonces los esperamos aquí en el grupo, contáctense conmigo para que puedan inscribirse y tomar sus talleres de formación. Recordar que dentro de los talleres pues vemos también el catecismo, el magisterio, algunos documentos, dependiendo del tema que estemos tocando, los pasajes bíblicos, el código de derecho canónico en algunas ocasiones y la historia. La historia nos ilustra, la historia nos apoya bastante para comprender cada uno de los textos y los géneros literarios de las Sagradas Escrituras.
Bueno, mis amados hermanos, ha sido todo por hoy. Espero que tengan una excelente tarde y que Dios me los bendiga a donde quiera que se encuentren. Un servidor, su hermano y amigo Alex, apologeta católico, deseándoles un fuerte abrazo, bendiciones para ustedes, que la Virgen María los bendiga a donde quiera que vayan. Feliz tarde para todos.